votre santé. Bienvenidos a La Vida Moderna de Analía, el programa radial que conjuga turismo, gastronomía, moda y de todo. Con el propósito de brindarles una experiencia completa y cautivadora mientras exploramos destinos turísticos sorprendentes con nuestros invitados, quienes con sus voces únicas se unen a nosotros para compartir sus experiencias personales y darle ese toque auténtico que nos sumerge un poquitito más en el destino que vamos a conocer. Únanse a nosotros en este episodio, prepárense para un programa repleto de inspiración, cultura y aventura. Aterricemos en mi Buenos Aires querido. Bienvenidos, aquí está Analía, protagonista de La Vida Moderna de Analía, y los invito a pasear por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Estamos acompañados, por supuesto, muy bien acompañados, y hoy estamos con Lola Basile. Se los presento porque ella es guardiana de edificios históricos. Digo, es abogada, o sea, tiene un montón de títulos, pero el que la convoca hoy, el motivo por el que está hoy aquí, es porque es guardiana de esos edificios que tanto amamos y que tanto queremos preservar y cuidar. Por lo tanto, ¿cómo estás, Lola? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Analía, gracias por la invitación. No, gracias por venir, porque la verdad es que me encantó. Las conocí a Lola y la conocí en un evento que me encantó, y me di cuenta de su amor por el arte, la cultura, Buenos Aires, y por esto de respetar todo lo que nos da la identidad, ¿no? Y estábamos en un evento de arte en el espacio Bensich, un lugar donde ella justamente ayudó a preservar o a hacer funcionar. Por lo tanto dije, bien, bárbaro. Y después la seguimos viendo, y ella es guardiana de monumentos históricos. Sí, los cuida. ¿Te encargas de cuidarlos, de protegerlos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacemos en los edificios? Bueno, viví durante casi 25 años en uno de los edificios Bensich de Tucumán y Esmeralda, que fue mi primer hogar. Ubiquemos a la gente cuando hablamos de edificio Bensich. Cuando hablamos de Bensich, ahora estamos hablando, bienvenidos a Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de Buenos Aires, la maravillosa ciudad a la que vienen turistas de todo el mundo. Todo el mundo viene a Buenos Aires esperando encontrar lo que realmente encuentra, y esperemos que siga encontrando. Y bueno, que es nuestra historia, es nuestro encuentro con la historia. Entonces, Lola, por supuesto, ama la historia, ama Buenos Aires y la arquitectura. Entonces nos estamos ubicando en ese Buenos Aires, en el Buenos Aires de la época dorada, Lola. Sí, es la época del 1900 a 1930, que fue la época del auge de la construcción academicista y francesa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo empieza todo? Todo comienza en aproximadamente 1880, después de la conquista del desierto, y acercándose ya a la fecha de celebración del bicentenario de la Revolución de Mayo en 1910, fecha para la cual el país se preparaba, y la ciudad de Buenos Aires en especial, para una gran fiesta. Claro, 100 años, una maravilla. Cumplíamos un tiempo importante de vida, y esto indicó la invitación de la infanta Isabel. Fue una celebración muy importante. Entonces, había que tirar la casa por la ventana. Había que embellecer la ciudad, y una de las modas de ese momento era embellecerla al estilo de edificación que se estaba en boga en esos tiempos, que era la edificación estrictamente francesa, la edificación academicista, clásica, basada mucho en el Barón Haussmann de París. ¿Era una cuestión de edificación, de amor por París, o también de rechazo a todo lo que era español? Ambas cosas. Había un gran rechazo por la construcción colonial, y obviamente se tiraron obras importantes, incluido parte de nuestro cabildo, en pos de edificar, hacer edificación academicista, italianizante o francesa, en especial francesa. De hecho, no había facultad de arquitectura en nuestro país, entonces los primeros arquitectos estudiaron arquitectura en París, en l'École des Beaux-Arts o Les Arts Décoratifs, que eran los dos centros educativos de la capital francesa en los cuales se estudiaba arquitectura en aquellos tiempos.
Y los primeros arquitectos fueron egresados precisamente de París y vinieron a Argentina. Y junto con muchos arquitectos nacionales franceses que fueron convocados para embellecer y edificar la ciudad. Qué lindo. Bueno, Buenos Aires es bellísimo. Yo lo que voy a hacer es darle las redes sociales como para que se comuniquen con nosotros. @La vida moderna de Analía. Nos mandan los mensajitos. Recuerden que también pueden ingresar a Amadeus por internet directamente, conectarse donde dice radio en vivo y escuchan el programa online, aquellos que no tienen señal porque están muy lejos. Saludos a toda la gente que nos mira de afuera. Recuerden las redes sociales, estoy esperando las preguntas. Acá tenemos para aprovechar, porque Lola sabe un montón, por lo tanto, prepárense, pregunten lo que quieran. A mí no, pero hoy que hay alguien que responde, pregunten tranquilamente que ella responderá. Bueno, entonces, ya dimos las redes. Esperemos a ver qué surge. Y me encanta esto de saber, de contar cómo era el contexto histórico, cómo era la gente en esa época. Porque por un lado, recordamos que teníamos, la zona de la Boca, con todo lo que era por ahí italiano, después que vinieron las pestes por ahí, las enfermedades, y la gente tuvo que emigrar, y que la gente se fue para el lado de lo que sería ahora, no sé, Belgrano, Palermo, por esa zona, y bueno, y empezaron a construir. Sí, efectivamente, en la geografía humana de la ciudad, digamos, estaba compuesta por gran parte de inmigrantes europeos. Obviamente fue la primera gran inmigración, que comenzó en 1880 aproximadamente, hasta los primeros años del siglo pasado. Esa fue la primera corriente inmigratoria importante que recibió el país, con españoles, italianos, franceses también, polacos, bueno, turcos, esencialmente italianos y españoles. Fue una inmigración interesante porque fue una inmigración que vino antes de la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces fue una población menos castigada que la inmigración que llegó con posterioridad en las dos corrientes inmigratorias que tuvimos después. Claro, porque después, o sea, fue gente que huía, y acá claro, fue gente que pensó que en un mejor porvenir aquí, y venían también con muchísimo dinero, por lo tanto pudieron hacer... Sí, venían a hacerse la América igual, Uh-huh. pero es cierto que venían personas con un cierto capital a invertir al país. Y venía gente, obviamente, con menor capacidad económica a trabajar. Pero era una población, vuelvo a repetir, menos castigada. Claro. Porque no sufrieron las dos guerras posteriores que sufrió Europa, y nosotros, obviamente, tuvimos dos corrientes inmigratorias posteriores a cada guerra, con características poblacionales muy diferentes. O sea que en ese momento en el cual teníamos una población estrictamente europea en la ciudad, también se decide europeizar la ciudad de Buenos Aires, como ninguna otra ciudad de Latinoamérica. O sea, fue una cosa de locos, ¿no? Porque aparte, a mí me gusta resaltar eso. Fue maravilloso esto que hicieron, fue realmente maravilloso. Y no es por soberbia. La ciudad de Buenos Aires es increíblemente hermosa, y antes era más hermosa todavía. Entonces, este programa es para dedicarle un espacio a todo lo que lo que cuenta la historia de nosotros argentinos, para que lo preservemos, para que lo cuidemos, para que dejemos de permitir que porque una casa está derruida se la derrumbe, o porque, no sé, viene una inmobiliaria que paga mucho dinero y se derrumbe un espacio. A veces me sucede que paso por lugares y digo, en vez de bajar la casa que estaba al lado, que es nueva y fea, tuvieron que destruir una casa histórica. Me da muchísima pena, pero después quiero que todas las preguntas que tengan, porque le vamos a preguntar a Lola, que ella sabe mucho de esto, ¿cómo hacemos nosotros para proteger? Ella ahora nos va a contar la historia. Después nosotros le tenemos que preguntar a ella cómo hacemos para poner nuestro granito de arena y proteger esa casa que está enfrente de nuestra casa, o cuando vamos camino al trabajo, o cuando vamos a la casa de una tía, o esa casa que sabemos que le queda poca vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer para protegerla? Volvemos, Lola, al 1900.
ya tenemos un montón de gente que no eran turistas, que vinieron a vivir, a asentarse, a vivir aquí en Argentina como su nuevo país, como su nuevo lugar. Sí, y con ello llegaron obviamente las primeras empresas constructoras. Empresas constructoras como la que dio origen al nombre de estos edificios tan icónicos de la ciudad, que fueron los hermanos Bensic, Maximiliano y Miguel Bensic. Me encanta la historia de ellos y me encanta la historia de la constructora. Contáselo a nuestros oyentes. Es una historia apasionante porque evidentemente, fueron dos constructores de origen croata, oriundos de la ciudad de Trieste. En aquel momento anterior al Tratado de Versalles, Trieste pertenecía al Imperio Austrohúngaro, o sea, recién después del 1900 comenzó a ser italiana esta ciudad. Pero bueno, ellos como nacieron en el periodo del Imperio Austrohúngaro, se los conoce como la familia croata. Junto con otras familias también croatas que vinieron al país, como los Mianovic y muchos más. Los hermanos Bensic comenzaron en 1900 a comprar terrenos en la ciudad de Buenos Aires, en lugares interesantes, y a comenzar su obra y su empresa constructora. En esa época no había, ¿qué había? ¿Qué edificios había? Nada. No, había pocos, había edificios públicos, Ajá. y estaban los edificios que se habían comenzado a construir muy a fines del siglo anterior y muy a principios del siglo XX. Con lo cual la ciudad estaba prácticamente en pañales, no había rascacielos. Claro. Los primeros rascacielos son estos que se construyen en los años 20 y son en los años altísimos. 30 y que son edificios de 18 pisos. Claro. Parece mentira que en los años 30 ya teníamos edificios con 18 pisos. Qué increíble. Qué increíble. Estamos hablando de la zona de Córdoba y Suipacha. Córdoba y Esmeralda es uno de los edificios. La empresa constructora construyó en Diagonal Norte varios edificios. El más icónico es el de las dos cúpulas de Diagonal Norte y Florida. Hermoso. Que ese edificio es precioso. Es muy interesante destacar que ese edificio, el arquitecto de gran parte de los edificios Le Monnier, fue el arquitecto francés Eduardo Le Monnier, que llegó al país en 1901 también, y falleció en 1930 en nuestro país también. ¿Él llegó para quedarse o llegó para construir a pedido de las personas que traían al arquitecto para que construya, o él vino? No, él llegó para construir. Allí conoció a su primera esposa en Uruguay, se casó, y bueno, ya que se quedó en lo que sería el Río de la Plata, ¿no? Qué lindo. Y construyó, previamente había estado en Brasil, en Belo Horizonte, construyendo en gran parte de Minas Gerais, en varios lugares de Brasil, estaciones de trenes, y después llega a Buenos Aires y comienza la construcción acá, en Rosario. Hay edificios del arquitecto Le Monnier muy importantes, y en nuestra ciudad puntualmente muchísimos. Desde el Yacht Club, que está en Costanera, en el comienzo de Costanera Norte. Que lamentablemente está como en una esquina que nadie va, y es un edificio maravilloso. Un edificio bellísimo, una de las últimas obras de Le Monnier, con claras influencias del Art Déco. No es un edificio tan de estilo francés o ecléctico como los que él construía. Es muy interesante tenerlo en cuenta esto. Y bueno, nada, los planos de Le Monnier son únicos. La construcción de Le Monnier es muy interesante. Es muy identificable en la ciudad un edificio edificado por Le Monnier. Sí. En general, hasta el 7º piso construía columnas que terminaban con capiteles de estilo dórico o jónico, y después de esos capiteles comenzaba la balconada o los balcones, ingresando desde la línea municipal 1,5 metros, 2 para que todos los pisos fueran asoleados. Con lo cual, a medida que se iba aumentando los pisos, los departamentos iban a ser más pequeños. Claro. Pero tenían el beneficio de que tenían sol y luz. ¡Ay, qué hermoso! Y ventilación en todos sus ambientes. Aparte, pensado desde muchos lugares, ¿no? Desde la practicidad, desde la estética, desde el aprovechamiento de la luz, desde
se pensaba en el invierno, se pensaba en el verano, se pensaba absolutamente en todo. Viste que hoy parece que no se pensara en nada cuando se No, construye. total, y además no se escatimaba en gastos en cuanto a materiales. Todos Claro. los pisos en general eran de roble de Eslavonia, los mármoles europeos, Ujú. mármoles turcos, por ejemplo. Qué increíble, porque las familias que vivían acá, está bien que era una época de Argentina, otra Argentina, que tenían tanto dinero, Lola, tanto dinero que podían construirse estos palacios increíbles. Sí, igual hay que destacar que no existía la ley de propiedad horizontal en el país, con lo cual nadie podía comprar un departamento al no haber ley de propiedad horizontal. Es decir, eran lo que se denominaban casas de renta y todo el edificio completo era de una sola persona, que era de la empresa constructora Ujú. o de la persona que puso el capital. En general, la empresa constructora. De hecho, entonces el negocio donde estaba, en la locación, en los alquileres de esos departamentos. Se vivía prácticamente de los alquileres. Claro. Se alquilaba a los europeos que recién llegaban, como a aquellas personas que tenían campos en la provincia de Buenos Aires y querían tener un pied a terre en Buenos Aires, Ujú. como para poder ir al teatro, hacer vida cultural, Claro. los fines de semana o las fechas que vinieran a Buenos Aires. ¿Qué les pasó a los hermanos entonces? Porque es mucho dinero. ¿Qué pasó con la construcción del edificio? Bueno, es muy interesante tener en cuenta que los hermanos construyeron y vivían juntos en un palacio edificado por el arquitecto Hardy en la calle Maipú al 900. Vivía Maximiliano en uno de los pisos y Miguel en otro. Miguel se casa ya con 60 y pico de años. Con una mujer muy joven de 20 y pico años, una famosa dentista de la ciudad de Buenos Aires, Uh-huh. Que se llamó Irma Friboes. Con ella tuvo una hija, fallece al poco tiempo de haberse casado, o sea que ella enviuda muy joven, la viuda de Miguel Bencich, y esto genera toda una conflictiva que ya se venía viendo venir en la empresa constructora, porque los primeros edificios se firmaban como Bencich hermanos. Claro. Y a partir de la crisis entre los hermanos, que comienza con el casamiento de Miguel, se empiezan a identificar con el nombre de cada uno de los hermanos. Es decir, había edificios que se denominaron Maximiliano Bencich y hay otros que se denominaron Miguel Bencich. Mira vos. Por ejemplo, el de Tucumán y Esmeralda es un edificio que se denomina Maximiliano Bencich. El edificio de Florida y Diagonal, no el de las dos cúpulas, sino el que tiene una cúpula sola que parece un alfajor. No ubico cuál es. Ese que está del lado sur, no del lado norte. Uh-huh. Ese edificio es Miguel Bencich, por ejemplo. Mira vos, o sea que ya separaron los tantos. Había el de enfrente es Bencich hermano. Porque en esa época también te casabas si era bien ganancial y toda la historia. Sí, lo que pasa es que ellos en realidad eran socios, al margen de la sociedad conyugal que tuvieran, eran socios. Y pensemos que, bueno, la mujer no tenía injerencia en los negocios en esos momentos. Entonces, los socios eran los dos hermanos varones. Fallecido uno de ellos tenía que negociar y continuar la sociedad con la viuda y la hija menor de edad. Con lo cual era todo bastante complejo. Bueno, claro. La empresa quiebra, tiene una quiebra bastante importante, con causas judiciales que fueron muy conocidas por la prensa en ese momento, incluso... Claro, porque aparte eran personajes de la sociedad, digamos. Obviamente. Entonces, su vida era pública. Era muy pública y, bueno, hay imágenes de Irma Friboes bajando de tribunales, de un juicio de enjuiciamiento de un jury que le hace a un juez que intervino en la quiebra fraudulenta de la empresa. Y claro, era la clase alta terrateniente de la ciudad, en este caso enfrentada por juicios societarios. Juicios societarios que pusieron fin a la sociedad, obviamente, ¿no? Bueno, nosotros le vamos a poner fin a este bloque solamente, porque Ricardo nos va a poner un temita para ubicarnos en este programa del día de hoy que está relacionado con Buenos Aires. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Cuando anochezca en tu porteña soledad. Qué hermosa canción, qué hermosa canción. Una belleza. Y todo lo que habla de Buenos Aires a mí me emociona totalmente. Todo aparte me recuerda
no sé si todo el mundo ama Buenos Aires, pero yo recuerdo que disfrutaba hasta de sentarme hasta la madrugada mirando las estrellas en medio de la avenida 9 de Julio cuando no había, cuando era la avenida 9 de Julio nada más y estaban los árboles Sí, en tal el cual, que medio. no teníamos la metrovía. Exactamente, no teníamos nada, entonces se podía disfrutar de otra forma. O también hacíamos, no sé, picnic, ibas, te tomabas un café, te sentabas ahí, te quedabas a mirar Buenos Aires. Era mirar Buenos Aires. Entonces, lo siento tan cercano a esto de una canción que describa la poesía de Buenos Aires, porque es así. Buenos Aires es así, inspira. Era una ciudad cultural, además, en aquellos Exacto, años, mucho más que ahora. Exactamente. Ahora estamos con un revival indudablemente de inversión en cultura, la cantidad de salas de exposiciones que se han abierto y de espacios culturales en la ciudad es impresionante. Pero indudablemente en el 1900 el impacto cultural de la ciudad fue muy importante, incluso traído por la propia inmigración que llegó, ¿no? Claro. Escúchame, Lola, cuando estamos hablando de edificios, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, también estamos hablando de la poesía de Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene implícita la poesía, lo dice el tango, lo dice en la canción de Buenos Aires, o sea, está la poesía, es parte nuestro. Y dime, ¿cuál es tu relación con la poesía? Bueno, amo la poesía desde que tenía 12, 13 años. O sea, mi abuelo compraba el diario La Nación y La Prensa. Nosotros teníamos un comercio de sanitarios y yo recortaba y pegaba en un cuaderno los poemas de Olga Orozco, de Girri, de todos los poetas que en aquel momento, en las cuales yo tenía 12, 13 años, encontraba en el diario. Y después los transcribía con máquina de escribir para practicar mecanografía, Mira, ¿te acordás? y era otra época. y de paso memorizarlos y comenzar a estudiarlos y a declamarlos, porque me encantaba. Bueno, y a partir de ahí... Otras épocas, gente, a los jovencillos que están escuchando del otro lado, eran épocas en que la escuela hasta tenía concursos de lectura. Totalmente. O sea, y te matabas para ganar esos concursos de lectura. O sea, había un incentivo absoluto a que sepamos leer. Exactamente. Y bueno, en aquel momento tuve mi primer contacto con la poesía y leía muchísima poesía y cuentos también. He sido una gran lectora. En estos momentos no tanto. Y bueno, dentro de los tantos poetas a quienes comencé a leer y a copiar en estos cuadernos que yo te contaba y a declamar sus poesías, apareció Alfonsina Storni con 12, 13 años, ¿no? Y quiso el destino, ¿no?, que yo en el 2019 me mudara al edificio donde ella vivió. Los mejores años de su vida, entre el año 27 y el 31, que es el edificio Bensich de Córdoba y Esmeralda. Ella vivió en el 10º B, yo vivo unos pisos más abajo, pero es el mismo edificio. Tenemos una placa que hasta hace poquito la teníamos en la calle. La vi. La teníamos en la calle, pero por el vandalismo de la ciudad, en plena pandemia decidimos llamar a un herrero, sacarla y colocarla dentro del edificio para salvarla y protegerla. Lo bien que hicieron. Totalmente. Y bueno, en este edificio hay muchísimas fotos y documentación de ella en el edificio. En su departamento se firmó el acta fundacional de la Sociedad Argentina de Escritores allá por 1928. ¿De quién es el departamento? No lo sé. En realidad ella alquilaba a los hermanos Bensich, porque recordá lo que te acabo de contar. Claro. El edificio no tenía propietarios. Está bien. O sea que... era todo el edificio de los hermanos Bensich y ella era una inquilina que alquilaba a la familia Bensich, hermanos. Bien. Bueno, el edificio recién se comenzó a escriturar allá por el año 70 y pico, 80. La primera administradora de nuestro edificio fue Irma Friboes de Bensich, que fue síndica, designada por el síndico como administradora de la quiebra y la sucesión de su esposo. Bueno, ¿quién mejor? Y fue una quiebra que duró prácticamente 20 años. El edificio estuvo usurpado, tuvo épocas muy negativas, muy malas, hasta llegar hoy que estamos en muy buenas condiciones de edificio, con un edificio restaurado.
Para la gente que lo quiere visitar, ¿puede ir a visitarlo? No tiene visita libre. Yo comencé con un proyecto que fue una creación personal mía el verano pasado, que fue organizar un ciclo de visitas al edificio, en las cuales en esas visitas yo me personifico como Alfonsina Storni, recitando poesías y contando la historia en primera persona. Pero, en el lugar de Alfonsina. ¿Vos querías, tus dotes actorales vinieron en esta situación o vos ya actuabas desde antes? Yo ya actuaba desde antes. ¡Ah, qué bueno! Comencé a actuar cuando tenía 20 años o antes, yo ya ni le acuerdo. Y si bien soy abogada, especialista en Derecho de Familia desde el año 89, la realidad es que comencé a actuar desde hace muchos años. Dejé de actuar, me cansé, había un nivel de exigencia, los estrenos, los ensayos, la noche. Y bueno, empecé a dedicarme a otras actividades y entre ellas aparecieron dos puntuales. Una, la creación de un espacio cultural nuevo, que conoces, ¿sí? Que es el Espacio Cultural Bensich, en el edificio Bensich de Tucumán y Esmeralda. Y que tienen que sumarse porque la verdad que sí. O sea, ahora hay muestras de arte, pero también hay cosas relacionadas con la moda también. Sí, mira, o sea, todo lo que tiene que ver con el arte. Ahora estamos con una muestra muy importante que se llama Meta Selfie. Es una muestra que está curada por Miguel Christoffersen. Son 3 artistas, Alexei Serrano, Fulvio Guíbar y Winter. Los 3 pintan sobre la figura humana. Por eso un poco el nombre de Meta Selfie. Hay varias, cada artista tiene una instalación propia, incluida una pileta de natación. Mirá, qué bueno. En la cual se refleja una de las obras. Bueno, es muy interesante. Y tenemos un ciclo de charlas todos los jueves a las 18:30 horas. Hoy hay una de las charlas. Todas las charlas son con actividad libre y gratuita. Bien. Y los días de visita de la muestra son los jueves y viernes de 18 a 20 horas. Perfecto. El jueves que viene tenemos la charla de Winter y el cierre de la muestra, que va a ser el 15 de septiembre, tenemos la charla de Fulvio Guíbar, que es además arquitecto de artista plástico, a las 18:30 siempre los jueves. Decirnos las redes sociales para la gente que se quiere contactar, porque nos vamos a ir a un corte. Prepárate Ricardo para el corte. Y nos vamos a mensajes que ya llegaron. Llegaron bastantes mensajes, así que vamos. Para comunicarse con el espacio Bensich, el Instagram del espacio es @espacio Tucumán 810. Y mi Instagram personal es @Cádiz Lola. Cádiz como la localidad de España, Lola mi nombre, que era mi nombre artístico anterior. Yo en realidad soy Lola Basile. Ay, qué bueno. Bueno, nos vamos y volvemos con estas preguntas. Muy bien, aquí estamos. Bueno, Lola, muchísimas felicitaciones. Aquí un beso a Germán, dice, escuchando el programa, muy bueno. El programa se puso muy interesante. Felicitaciones, Lola, te mandan. Después tenemos preguntas heavies hoy, Héctor de Flores. ¿En esta época Flores era parte de Buenos Aires? Porque siempre se habla de patrimonio histórico de la zona norte, pero nunca de nuestra ciudad de Flores, que tiene una raíz europea muy válida. Sí, obviamente que era parte de la ciudad de Buenos Aires, como lo era también el 11. El 11 era una zona de edificación también muy importante, hasta el día de hoy. Unos edificios bellísimos. Tiene edificios bellísimos dentro de lo que es el 11, obviamente, claro. Que hoy es una ciudad una zona totalmente comercial, de comercios mayoristas, de telas, en fin, de todos esos rubros que todos conocemos. Pero sí, la ciudad es muy grande, la ciudad tiene patrimonio en distintos barrios. Barracas sucede lo mismo, La Boca sucede lo mismo. A veces pensamos en barrios icónicos como son San Telmo, Retiro, Recoleta. Recoleta igual no tiene tantos, tiene muchos la avenida Alvear, pero en sí Recoleta no tiene tantos edificios de valor patrimonial como sí lo tiene la zona de Retiro. Y la zona de Tribunales. Bueno, la zona de Tribunales, todo lo que es el barrio de Tribunales, que pertenece al barrio de San Nicolás, todo eso. Es una belleza la zona de Tribunales, sí, impresionante. Sí. La ciudad yo creo que tiene un valor patrimonial toda la ciudad. Sí. No hay un barrio específico y cada vez que uno toma ciertas calles se encuentra con cosas sorprendentes.
Sí. Bueno, vamos a ver al siguiente. Belén de Caballito. Mi barrio en los últimos años perdió muchas construcciones y edificios que eran hermosos, pero realmente no conozco un lugar donde se pueda saber si eran o no patrimonio histórico. ¿Existe una oficina donde ir para averiguar? Yo le pregunté lo mismo a Lola. Bueno, sí, evidentemente hay una ley de protección que es una ley de 1970, la primera. Después se modificó, se dictó una en el año 2018, junto con el Código Nuevo de Construcción, el Código Nuevo Urbanístico de la ciudad, que también es del 18. Los edificios mal denominados históricos o con valor patrimonial poseen lo que se llaman medidas precautorias proteccionales y están protegidos en una ley que los cataloga. Uh-huh. Ahora, la ley establece que todo edificio debe ser catalogado siempre y cuando su fecha de construcción y de planos sea anterior al 31 de diciembre de 1942. Ahora, 1942. Ahora, indudablemente hay muchísimos edificios que el gobierno de la ciudad todavía tiene sin catalogar. Uh-huh. Hubo por lo menos 2 acciones judiciales autónomas ante juzgados contenciosos administrativos contra el gobierno de la ciudad por no catalogar la totalidad de los bienes de valor patrimonial de la ciudad. Y yo no estoy segurísima, pero casi que diría que sí. El listado aún hoy no está completo. No está de completo. Bienes catalogados. Hay una asociación que se llama Basta de Demoler, que ha hecho denuncias importantes. Hay aproximadamente unos 1.800 o 1.900 de edificios que están en un limbo legal. Limbo legal porque algunos no tienen planos, entonces no se puede determinar la antigüedad esta que marca la ley de 1942. Lola, eso no está en discusión, digo, como abogada te pregunto ahora, ¿no? Eso no está en discusión porque es irrisorio. O sea, sí. En serio, ves un edificio que tiene un alto valor patrimonial y te preguntás en qué año lo hicieron para demolerlo o no. Es casi... La Oficina de Gobierno de la Ciudad de Patrimonio Urbano, que tiene distintas oficinas y subdelegaciones y subdirecciones, en fin, sí. Sigue con un atraso muy grande en lo que es la catalogación de los edificios para que todos estén catalogados en una ordenanza municipal. De todas maneras, lo que preguntaba hoy la oyente era, ¿dónde los encuentro? Bueno, hay una ordenanza municipal que uno la encuentra en el boletín oficial si quiere. Es una ordenanza del 2005, lo que ocurre es que como es una ordenanza que se fue actualizando con las posteriores catalogaciones, hay que ver la última actualización que salió de esa ordenanza, donde están catalogados la gran mayoría de los edificios. Pero vuelvo a repetir, hay aproximadamente entre 1.800 y 1.900 edificios que todavía no están catalogados, que están en un limbo legal. Esto significa que corren riesgo de demolición. Uh-huh. Y hay organismos para denunciar, porque bueno, no solo hay demolición, sino también hay cambios de estructuras. Hay gente que no le gusta una puerta antigua y la cambia y pone una puerta de vidrio y de blindex en un edificio antiguo con una puerta maravillosa. El otro tema es que la ley y la resolución que protege un edificio generalmente protege el frente, la fachada, pero no hay una protección del interior. Son muy pocos los edificios que poseen una protección integral del interior del edificio. Claro. Igual hay muchas fachadas muy modificadas sin llegar a demoler, con lo cual hay muchas, lo que se llama planchadas de edificios que porque no pueden o no quieren recaudar en una expensa extraordinaria para reconstruir o reparar un edificio, demuelen todas aquellas partes que pueden llegar a ser peligrosas para los transeúntes, claro. De mampostería y de adornos. Esto es lo que se llama planchar un edificio, y se elimina toda la ornamentación de un edificio, con lo cual un edificio es un sacrilegio bellísimo eso. Queda increíble. Con paredes lisas por completo. Qué terrible, qué terrible. Bueno, esto es patrimonio histórico. Vamos a la siguiente pregunta, que era la heavy. Sergio de Vicente López, ya no somos un país rico. Qué triste, Sergio, pero es verdad. Somos pobres, y si no podemos mantener esos edificios, deberían demolerlos en bien del progreso y las reglas del libre mercado. ¿Por qué el Estado tiene que mantener edificios de millonarios si mi casa la mantengo yo? ¿Qué preguntita, Sergio? No te voy a decir que no te enojes, porque la verdad es que
es época de conmoción, entonces estamos todos como enojados y tenés por ahí razones de estar enojados, pero los edificios, ¿qué culpa tienen? Y hay tantas cosas que mantiene el país, tantas cosas que no tienen ningún valor y se mantienen. Imagínate que los edificios que nos constituyen, es nuestra herencia cultural, éramos eso. Yo los quiero ahí solo para saber que alguna vez fuimos ellos. Alguna vez Argentina fue ese país. Y me encantaría que nuestros descendientes puedan darse cuenta a través de mirar increíbles construcciones que alguna vez fuimos eso. No tenemos que... Es como, ¿a vos te gusta vivir en tu casa sucia y fea, Sergio, o la querés siempre linda? Nuestro país es lo mismo. Queremos lo mejor para nuestro país. Y que sea lindo sirve de muchas formas. Pero bueno, te puedo decir un montón de formas, pero Lola te va a responder mejor. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una observación a lo que contaba, lo que preguntaba Sergio, ¿no? Sí. Yo creo que somos un país rico con gente pobre, que no somos un país pobre. El país no es pobre, el país es rico en patrimonio, que es lo que estamos hablando en este programa, en recursos naturales, en cultura. Uh-huh. Nuestra cultura se exporta por el mundo. En suelo. En suelo. En clima. En un montón de cuestiones es un país rico, con una población sumamente empobrecida. Uh-huh. Esta es la primera aclaración que hago. La segunda aclaración es que los edificios de particulares, como el edificio donde vivo yo, o el edificio donde está el centro cultural, es un edificio que pertenece a sus dueños, es decir, a los propietarios individuales, que el Estado no pone dinero ahí, no subvenciona ninguna obra, y toda obra que se haga en el edificio para reparar y reconstruir dicho edificio surge de las expensas ordinarias o extraordinarias del edificio, es decir, que las pagamos los vecinos. El Estado municipal no pone una sola moneda en los edificios privados de la ciudad de Buenos Aires. Es más, allá por el 2014 el gobierno de la ciudad celebró algunos convenios para arreglar algunos frentes de edificio en planta baja y primer piso. Yo creo que de los 20 o 30 convenios que celebró el gobierno de la ciudad debe haber cumplido la mitad, porque a mitad de camino hubo un cambio de gobierno y obviamente un cambio de decisión política, y todas esas promesas de arreglar edificios privados quedó en la nada. De todas maneras, vuelvo a destacar, todos los edificios que vemos con andamios y con obras, salvo excepciones como el Otto Wulf y alguno otro más, son todos restaurados por los particulares. Pero igualmente, aunque fueran restaurados por el Estado, correspondería también. A ver, yo no creo que los parisienses estén preguntando cuánto gasta el Estado en sostener París. Analía, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad inundada por turistas extranjeros. Exactamente. El turista viene a dejar dinero. Es uno de los motivos por los que hay que mantener los edificios históricos. Traen dólares, traen euros para reales para poder cambiarlos y pasar unos días en la ciudad de Buenos Aires. Y vienen a la ciudad de Buenos Aires a disfrutar de patrimonio, uh-huh, a ver edificios, a ver espectáculos, al Colón, a los teatros, a los conciertos. Evidentemente nosotros, si nos quitáramos de eso, encima de que estamos pobres, perderíamos más recursos de los que tenemos. Exactamente. Porque mucha gente vive de la cultura. Entonces, indudablemente, no estoy para nada de acuerdo con la observación. No, de hecho, sigue teniendo, ponerle el mote de la París de Sudamérica, la ciudad de Buenos Aires. Si siguen derrumbando, ya se va a perder definitivamente. Pero la verdad es que somos conocidas internacionalmente por tener la ciudad que es la París de Sudamérica. No hay otra ciudad en Sudamérica, ni siquiera en Estados Unidos, que tenga tanta riqueza. Es una ciudad totalmente europea. Del resto de las ciudades, Barrio de Janeiro es preciosa, pero es una ciudad totalmente americana. Vamos a Montevideo, tiene algo de patrimonio, pero es un 1% comparado con la ciudad de Buenos Aires. Y hay callecitas que son exactamente iguales a París. Tal cual. Y se las respeta y se las cuida como si fueran oro, porque también tienen respeto por preservar su cultura y su historia. Es que muchos de los arquitectos que embellecían París en los años en que se embellecía París
venían y construían y hacían planos para la ciudad de Buenos Aires. O sea que los mismos arquitectos que tuvimos en París, los tuvimos en Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tenía en el 1900 más teléfonos que la ciudad de París, por ejemplo. De hecho, era una ciudad rica, indudablemente. De hecho, hay arquitectos que directamente traían el mismo plano, o sea, el mismo plano que se hacía un edificio en París, se hacía el edificio acá, o lo compraban. Sí, o lo que sí, sea, hay palacios edificados. Que me está diciendo que tenemos que ir a un corte, pero tengo 10.000 mensajes. Bueno, está bien, vamos a un corte. Chiquitito, vamos a un corte y ya volvemos. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Bueno, tenemos muchas preguntas, así que vamos a responder. A ver, Florencia Urquiza, viví mucho tiempo en Barcelona y allá hasta cambiaron el recorrido del bus para no afectar los edificios. Y aquí es todo topadora. Es como si los argentinos no quisiéramos lo que construimos. Y Florencia, es una pena, ¿viste? A mí me dan ganas de llorar. Terrible. Respondés. Sí, las leyes, por ejemplo, prevén algo que llaman los convenios urbanísticos, que los convenios urbanísticos permiten, por vía de excepción, al gobierno de la ciudad autorizar obras aniquilando patrimonio. Impresionante. Siempre y cuando ofrezcan algo económico, o sea, una contraprestación económica, que yo me pregunto, ¿una suma de dinero alcanza o es suficiente para poder perder un bien patrimonial? Y en algunos casos sí es interesante, porque en algunos casos prevén la creación de plazas, por ejemplo, o espacios de lugares de esparcimiento. Esto último sucedió con una plaza que está acá cerca, en Córdoba y San Martín y Viamonte, donde hay un estacionamiento actualmente, atrás del convento de Santa Catalina de Siena. Bueno, el convento va a vender parte de su predio y también el estacionamiento. Y en ese estacionamiento se iba a hacer un edificio. Bueno, por suerte se pudo pelear y con la junta vecinal y los centros del CGP, y la obra se suspendió y se va a hacer un estacionamiento subterráneo y sobre dicho estacionamiento una plaza seca. Que, a ver, las plazas sirven para que se valore de hecho los edificios estos que lamentablemente no se ven, porque hay tantos y cuando recién se construyeron tenían todo como un terreno que hacía que uno los pueda apreciar, exactamente. Se podía tomar se ha perdido perspectiva. Y ahora ya porque no con tanta edificación no hay perspectiva. Ese es el problema. Entonces una plaza seca permite de pronto ver que haya aire urbanístico en una cuadra, y permite ver los edificios a cierta distancia y disfrutarlos. Obviamente, Florencia, nosotros tenemos como argentinos, lamentablemente, yo no quiero incluirme, pero bueno, si vamos a generalizar, uno lo hace por naturaleza. Evidentemente no importan, estas cosas que te importan a vos y que nos importan a nosotros no le importa a todo el mundo, porque a veces esto sirve de excusa para tirar un edificio, construir una plaza, pero en realidad no hay ningún acto altruista ahí. Lo único que hubo fue un convenio que a veces es entre nación, provincia, ciudad, no importa de quién, pero hay un convenio que se ha craneado por muchas personas que solamente tiene que ver con el lucro, solamente con una cuestión económica. Pero bueno, qué sé yo, hace muy poco leí una nota en el Diario de la Nación, un diario importantísimo, ¿no? Que se supone que en una época fue importante. Ahora, no le voy a dar la importancia que tenía porque es una falta de respeto a los que lo hicieron. Entonces decía, por fin una plaza en zona Las Cañitas, como que le daban un valor increíble a una plaza en la zona de Cañitas. Cañitas, gente a los que leyeron la misma nota y creen que qué bueno que les dieron una plaza a Cañitas. Cañitas está a 3 cuadras de los bosques de Palermo. Si algo que no necesitaba, si está fantástico, pero si algo que no necesitaba, era una plaza. O sea, necesita un montón de cosas, pero no necesitaba una plaza. Obviamente, la plaza queda linda, la plaza tiene un montón de perritos, hay muchos niños que van a la plaza, hay un montón de cosas que hace la gente en la plaza. De hecho, mi propiedad se valorizó muchísimo más, pero no hay que perder de vista que yo no quiero que mi propiedad valga más. Quiero que se haga justicia. Esa plaza no tenía que estar ahí.
porque es un negociado para los millonarios que compraron el terreno enfrente donde van a hacer una torre absolutamente inmensa, detrás de la mezquita, para aquellos que, porque siempre fue una zona muy conflictiva, es una zona muy cara, entonces siempre hay mucho dinero que está interviniendo en la toma de decisiones de la gente. Entonces, hay que, señores del Diario de la Nación, investiguen más, porque o esa nota la hizo un chico de 20 años, o la hizo alguien que vive en Tucumán y no sabe lo que es Las Cañitas. No conoce el barrio. Entonces, entonces pongámonos las pilas. Hay que investigar, es responsabilidad periodística. Hay que ver las fuentes primero y después hacer una nota, ¿no? Hay que respetar eso. Gracias, Florencia. Miriam de San Cristóbal. Mi edificio fue declarado histórico y ahora no podemos ni siquiera arreglar la fachada sin presentar miles de papeles que nunca aprueban. ¿Se puede hacer algo para agilizar eso? Miriam de San Cristóbal, también pasan estas cosas. Sí, a partir de la catalogación de un edificio, indudablemente las reformas que se pidan hacer, primero hay que pedir permiso de obra, que tarda un montón. Una vez que se obtiene el permiso de obra, hay que hacer un plan y proyecto de trabajo en un edificio de estas características. De todas maneras, en general, no resulta tan engorroso ni tan complicado. Lo más complicado es juntar los fondos para poder hacer los arreglos. Y un plan de obras inteligente respecto de la restauración de un edificio histórico o de valor patrimonial. Y si es posible, hacerse amiga de alguien que agilice los trámites, porque si no, van a hacer todo lo posible. La burocracia, lamentablemente, es algo tremendo. Héctor de Devoto, nos quedan 3 minutos. Vi un edificio que podría ser o no un patrimonio histórico, ya que es de 1910 y lo diseñó mi bisabuelo, que era un famoso arquitecto italiano. Mis hijos dicen que se podría vender y construir una torre de 15 pisos, pero antes me gustaría saber si existe alguna una ONG que me diga realmente si tiene o no valor cultural. ¿Dónde me dirijo? Bueno, en primer lugar yo le diría que trate de catalogarlo. O sea, se puede hacer una denuncia de ese edificio ante el gobierno de la ciudad, en la Secretaría de Patrimonio. Si se mete en la web, la página del gobierno de la ciudad tiene el formulario. Allí lo más engorroso para la denuncia es ubicar la nomenclatura catastral de la ubicación en el plano, pero no es tan complicada tampoco, porque lo va guiando el mismo sistema de denuncia para lograr ubicar la ubicación catastral del bien, la manzana, la parcela. Bueno, ¿en algún impuesto no está eso? Bueno, si tiene un impuesto está, pero si no tiene un impuesto, porque el bien, supongamos, ya no pertenece a la familia y fue vendido, indudablemente hay formas de lograr eso. Y el mismo formulario de denuncia lo lleva. Una vez que se haga la denuncia, le dan un número y obviamente hay que seguirla y hay que llamar o ir personalmente a la Secretaría de Patrimonio. Lo que se hace generalmente es un ATP, que es un asesoramiento técnico patrimonial. Este ATP se puede pedir al gobierno de la ciudad, es gratuito. Cualquier edificio que está catalogado puede pedirlo, y es algo así como un estudio diagnóstico hecho por un cuerpo de arquitectos en los cuales se identifican las distintas anomalías o patologías que posee un inmueble de valor patrimonial, un inmueble antiguo, y hasta a veces se elaboran un proyecto de trabajo como para empezar. Esta es una buena auxilio para los consorcios. O sea, ya que le echamos tanto las cartas en contra al gobierno de la ciudad, también hablemos que existen algunos aspectos positivos, como es esta ATP o la denuncia. Perfecto, tenemos. Y bueno, y te digo, Héctor, si podés, mandá a tus chicos, porque se ve que si alguna vez estuvieron en Italia o en Francia, lo olvidaron, así que mandalos de nuevo para que vean y vuelvan a ver si se les cambió la cabeza. Luciana de Barrio Norte dice: vivo cerca de la Facultad de Odontología, por aquí demolieron un edificio que era hermoso, parecía Nueva York, pero lo dejaron caer y en 15 días desapareció como si no existiera. Los vecinos queríamos hacer algo, pero no encontramos un lugar donde hacer la denuncia. ¿Cómo te entiendo, Luciana? Es terrible. Sí, es un edificio que queda de Marcelote y Uriburu, lamentablemente. Está el edificio demolido, está el cartel de la obra, y en la foto de la obra lo más triste es que aparece la foto del edificio antiguo, que era un edificio Art Deco, que no estaba catalogado, que era un edificio que estaba dentro de este limbo legal. Qué terrible. En el cual obviamente se hizo la demolición. Es sana para nuestra ciudad. Terrible, terrible. Bueno, un programa divino, pero se nos terminó el tiempo. Mirá, ya nos súper pasamos y Ricardo se va a enojar, ¿viste? Bueno, gente, gracias por las preguntas, gracias por estar del otro lado. Me dicen un programa interesantísimo, ojalá pudiéramos volver de nuevo y seguimos, ya quizá con una lista de edificios para quejar. Y basta de demoler, por favor, basta de demoler.
Una manito ayuda a la otra, por supuesto. Entonces, todos hay que hacerlo nosotros. Si no lo hace el Estado, lo tenemos que hacer nosotros. Y llamar y quejarse, no hay otra. Muchísimas gracias. Gracias, Lola, por estar aquí. Ay, algo se cayó. Y bueno, nos vemos cuanto antes. ¿Qué te parece? No, gracias, Analía. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, chao.